Buenas tardes, tutora Laura. El día de hoy voy a exponer nuestra pieza comunicativa. El tema que eligió nuestro grupo fue la esquizofrenia. Iniciaré con la fase genética y posteriormente ir ahondando en el tema. Primero me gustaría dar una pequeña descripción y algunos datos básicos. La esquizofrenia es un trastorno que le impide a la persona poder comportarse, sentir y expresarse de manera lúcida. Actualmente se desconoce cuáles son las causas que desencadenan la enfermedad, pero tiene una combinación de factores genéticos y ambientales, además de que hay una alteración en las sustancias químicas del cerebro y en las estructuras anatómicas del mismo. Está catalogada como una enfermedad cerebral grave y sus síntomas suelen presentarse entre los 16 y los 30 años de edad. Hay muy pocos registros y muy poca probabilidad de que esta enfermedad pueda desarrollarse después de los 45 años. Es una enfermedad con un componente genético demostrado, además de que tiene el 50% de probabilidad de ser heredada y 10 veces más de probabilidad cuando se tiene un parentesco en primer grado. También existen factores externos que pueden influir en el desarrollo de la esquizofrenia, como por ejemplo el consumo de drogas, alteraciones en el ciclo del sueño, exposición a situaciones que le causen altos niveles de estrés o de trauma, también factores sociales como la competitividad laboral, el sobreesfuerzo, entre otros. Para complementar esta parte de la información respecto a la predisposición genética, me gustaría mencionar que además de el componente genético demostrado y las circunstancias externas, hay un desequilibrio químico cerebral que causa una afectación en los neurotransmisores, principalmente en la dopamina y la serotonina, y estos desencadenan posteriormente la esquizofrenia. Es importante identificar que existen tres tipos de síntomas y entender cómo funcionan. En primera instancia tenemos los psicóticos que distorsionan el pensamiento de la persona. Les causan alucinaciones, los hacen ver y escuchar cosas que no están, también tienen delirios y comienzan a creer en cosas que son un poco absurdas o que no son ciertas. Están los síntomas negativos, que es básicamente la dificultad que tienen para poderse expresar y sus emociones también, y tienden a parecer personas retraídas y un tanto deprimidas. Y finalmente tenemos los cognitivos, que son los que afectan en la toma de decisiones, en la concentración, en prestar atención o en procesos del pensamiento. Para finalizar esta parte, tenemos una imagen que nos muestra un cerebro normal y un cerebro con esquizofrenia. Las estructuras cerebrales que parecen estar más afectadas con la esquizofrenia son el lóbulo temporal, el hipocampo, el caudado y el lóbulo frontal. Seguido a esto tenemos la parte de la neuroanatomía. Aquí les hablaré un poco de cómo esa fisiología influye en el desarrollo del trastorno. Entonces, los pacientes esquizofrénicos exhiben varias anomalías a nivel neuroanatómico y estas incluyen, por ejemplo, alargamiento de los ventrículos laterales, pérdida de volumen de las cortezas prefrontal y temporal y unas anomalías en el hipocampo, en la amígdala y en el tálamo. Otra característica principal muy importante es la reducción de los marcadores sinápticos y del neuropilo. Y también están incluidas las espinas dendríticas, la longitud de las dendritas y el volumen del soma en las neuronas de la corteza prefrontal. Estas evidencias demuestran que el sustrato neurobiológico de la esquizofrenia tiene una disfunción de los mecanismos. Esto lo que lleva es a que se desarrolle o haya un mal funcionamiento en los sistemas de neurotransmisión. Básicamente, esto se traduce a que hay una alteración. Primero es una sobreactivación del sistema dopaminérgico y una hipofunción del glutamatérgico. Aquí tenemos en nuestra pieza informativa las sustancias, las principales sustancias y cómo estas afectan o influyen en el trastorno de la esquizofrenia. La primera es la dopamina y lo que sucede es que hay una reducción en la densidad del DAT y en el estriado y esto contribuye a que haya una hiperactividad dopaminérgica. También crea un bloqueo de los receptores en la corteza prefrontal y esto aumenta la liberación de dopamina.
Tenemos también el glutamo, y esta lo que presenta es una reducción en los niveles de glutamato, perdón, en el líquido cefalorraquídeo. Lo que hace es que se ha demostrado que la administración de antagonistas del receptor NMDA mimetizan la esquizofrenia. Seguido a esto también tenemos la glicina, y aquí son niveles de la L-glicina como la de serina, que están bastante reducidos en pacientes esquizofrénicos. Tenemos el GABA, que estos presentan dos reducciones en la expresión del GAD65 y del GAD67. Y esto lo que hace es que hay una relación y una alteración en los sistemas de dopaminérgicos y glutamatérgicos. Y finalmente tenemos la serotonina, que esta básicamente lo que hace es una modulación de los receptores que regula la supervivencia neuronal. Entonces, esta se ve bastante afectada en los pacientes esquizofrénicos. Algunos estudios post-mortem realizados en la corteza cerebral del individuo, de individuos que han tenido esquizofrenia, describen como que existe una reducción aproximadamente del 60% de la densidad de las espinas dendríticas de las neuronas en la capa 3 de la corteza temporal y prefrontal del cerebro. También hay una disminución de aproximadamente el 70% en la densidad de espinas dendríticas en las vías glutamatérgicas de la formación hipocampal respecto a los individuos que están sanos. Esta información es relacionada al tema de la sinapsis. También tenemos que la capacidad de la neurona para sintetizar y liberar cantidades adecuadas de glumato es crucial en todo este proceso de la formación y la estabilización de la sinapsis. Otro punto que tenemos es que vuelve a aparecer la dopamina, y aquí lo que básicamente hace es establecer una plasticidad neuronal adecuada que aumente la capacidad y la poda sináptica. Y también se observó en este estudio que a una mayor expresión de receptores son más sensibles, tienden a ser más sensibles en la hiperestimulación de los circuitos dopaminérgicos. Y por último tenemos que la reducción de la función de los receptores podría ser una aplicación en la disminución de las espinas sinápticas, y esto conduce también a una reducción de un neuropilo en la corteza prefrontal. Por último, tenemos acá una información de la sección respecto a la cognición. ¿Qué factores cognitivos se ven afectados? La primera es básicamente, o también son las causas por las cuales se cree que se desarrolla este trastorno. La primera es la psicosis en sí misma. Se cree que estos fenómenos lo que hacen es involucrar un mecanismo neurotóxico en el cerebro, conduciendo al desarrollo de la enfermedad. La segunda es que los tratamientos antipsicóticos en sí llevan a que se comprometa toda la estabilidad y la viabilidad neuronal. Hay algunos estudios clínico-epidemiológicos que indican que también existe un deterioro cognitivo significativo producido por los mismos estudios que se le realiza a la persona en etapa de esquizofrenia. Por lo general, estos pacientes han estado expuestos a fármacos. Y también influye algo que pues se denomina como la cognición social. Y esto se refiere al conjunto como de procesos cognitivos implicados en cómo se ve la persona a sí misma, qué piensa de ella, de otras personas, cómo se relaciona en situaciones sociales y cómo interactúa con los demás. Y finalmente, y pues para dar cierre a esta exposición, las personas que padecen esquizofrenia tienden a ser personas que no reconocen o no entienden expresiones faciales y las emociones de otras personas. Espero con toda esta información haber dado una vista a lo que es la enfermedad en sí, y pues ayudar a comprender un poco este trastorno. Muchas gracias por escuchar.